Digo clientes, ventas, IVA. ¿Qué IVA es este? IVA débito fiscal, IVA de venta. ¿Verdad? Entonces, por contra de la venta, sin IVA, 1950 con utilidad, ¿cierto? Cierto. ¿Cuánto es la utilidad del 30% de 1950? Es decir, perdón, ¿cuánto es el 19% de 1950? Ahí yo no caché, debería ser casi. Este es la 3.008 y algo, pero que daría fracción, porque el 10% de 1950 es 195. Y 195 voy a sacarlo yo, ya, no te voy a creer ahora. No, porque va a quedar queda fraccionado el número. Pero si a lo mismo que fraccionado, si se aproxima. Se aproxima. Ya, entonces, ¿cuánto teníamos mercadería? 1500. 1500, sí. 1500, ¿cierto? Teníamos mercadería 1500 por 1.30, nos va a dar el 30%, ¿cierto? Por 1.3, ¿verdad? Y esto me da 1950, ¿cierto? Ese es el valor de venta, esta es la venta. Después, ¿qué calculo yo? El IVA, ¿cierto? Calculo el IVA débito fiscal. ¿Cuánto es esto? El 19%. Entonces, 1950 por punto 19, 1950 por punto 19, me da 371, más 370,5, 371 se aproxima. ¿Ya? 371. No, pues sería 370. Porque Sí. sobre el 5. Sí. 5 para arriba. Sería para arriba, 5 para arriba. Desde el 6. Del 5 para arriba se aproxima. Mismo Sí. así. Sí, del 5. Sí. Acá, aparte que esto es para el Estado. Ah, ya. Entonces sí. ¿Se entiende, no? No pierde. 1950 más 371. Si fuera en contra del Estado, le creo. Ya, 2321. Ya. Entonces esto me da 2321, ¿verdad? Ajá. Entonces yo aquí tengo 371 que es el IVA y esto me da entonces cliente 2321. ¿Qué debo hacer después? Hacer el asiento del costo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo ahora? El costo de venta, ¿cierto? Costo de venta, bien, contra mercaderías. ¿Cuánto costaba la mercadería? 1500. 1500, costo de venta 1500. ¿Cierto? Y ahí se muere. Entonces, ¿qué pasa con eso? La cuenta de mercadería, ¿cierto? Maté los 1500 que traía. Sí. ¿Te fijan o no? Pasa lo mismo entonces con el vehículo, porque con el vehículo igual no entendí cómo. El vehículo también te lo saca a los libros y la diferencia es la utilidad. Pero el vehículo no va con IVA. no va Ganó, con IVA. esa es la utilidad que tuvo, lo que ganó por la venta. Lo vendió un 30% más caro. Valor del vehículo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes aquí la cuenta de mercadería? Que uno preguntaba cómo la elimino, ¿cierto? La cuenta de mercadería, tal vez esta la vez, venía con un 1500 del saldo inicial, ¿cierto? Sí. Y ahora tiene 1500 por la venta. Saldo de la cuenta de mercadería, cero, ¿cierto? Yo no entendía cómo eliminarlo. ¿Sí? ¿Y el vehículo, cómo era el vehículo? El vehículo igual, porque la ganancia la agarra en la caja. Y la diferencia, ¿cierto? Igual la diferencia, entonces la Y los, caja clientes, aumenta y los clientes se bajan contra el pago completo. Ya, y lo otro que también quedé con bastante duda era si los clientes, por ejemplo, el cliente de venta es el mismo cliente que le debe plata o es una cuenta distinta. No, la misma cuenta. Es la misma cuenta, el cliente por Cliente con la misma cuenta. Que él le debe cambiar la cuenta de Y después el dice, cliente del otro. se pagan 2.500 a los proveedores. ¿Cuánto le damos a los proveedores? 5.000, algo por ahí, pero no sé. ¿Cuánto le Pues pagar damos? 6.500. 6.500. Entonces pagamos nosotros 2.500, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Hicimos proveedores, que estaba a la vez, ¿cierto? Vamos a hacer una rebaja, porque una cuenta pasiva baja el debe. Le vamos a rebajar por 2.500. ¿Sí? Sí. ¿Contra qué? Contra la cuenta, ¿qué cuenta teníamos con plata? Banco. Banco, ¿cierto? Banco está- Banco queda con 2.500. O sea, pero ni siquiera al banco, pues debería ser a la Banco, no, banco, ¿por qué? Porque hice transferencia. Si el cliente Ah, paga transferencia, ¿contra qué transfiero? Contra el banco, no transfiero No, pero contra la estamos caja. hablando de pagar al proveedor. Pues, Por eso, para pagarle al proveedor hay que pagarle con plata que existe en el banco. Quizás no traía banco, no traía 2.500, traía menos. Sí, traía menos. ¿Sí? Todo tiene su cosita para que ustedes no pisen el palito. ¿Sí? Todo pisado el palito. Había pisado en la rama todo. Estaba la media cagada con la empresa. ¿Ah? Si a una empresa me voy aquí a ganar cero. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Vamos
Entonces te hace la prueba. Vamos a ver el video 1000 veces. Sí. Digo clientes, ventas, IVA. ¿Qué IVA es este? IVA débito fiscal, IVA de venta. ¿Verdad? Entonces, ¿por cuánto era la venta? Sin IVA, 1950 con utilidad, ¿cierto? Cierto. ¿Cuánto es la utilidad del 30% de 1950? Es decir, perdón, ¿cuánto es el 19% de Ahí 1950? yo no caché, debería ser casi. Este es la 3.008 y algo, pero que daría fracción, po. Porque el 10% de 1950 es No, 195. Y Mira, 195 voy a sacarlo yo. Ya, 9,5. no te voy a creer ahora. No, porque va a quedar con. Queda fraccionado el número, po. Pero si a lo mismo que hay fraccionado, si se aproxima para Se arriba, aproxima. para abajo. Ya, entonces. ¿Cuánto teníamos mercadería? 1500. 1500, sí. 1500, ¿cierto? Teníamos mercadería 1500 Ujú. por 1.30 nos va a dar el 30%, ¿cierto? Por 1.3, ¿verdad? Y esto me da 1950, ¿cierto? Ese es el valor de venta, esta es la venta. Después, ¿qué calculo yo? El IVA, ¿cierto? Calculo el IVA débito fiscal. ¿Cuánto es esto? El 19%. Entonces 1950 por punto 19, 1950 por punto 19 me da 371, más 370,5, 371 se aproxima. ¿Ya? 371. No, pues sería 370. Porque Sí. sobre el 5 Sí. 5 para arriba. sería. Ah, para arriba, 5 para arriba. Desde el 6. Del 5 para arriba se aproxima. Mismo Sí. así. 85. Sí. Acá. Aparte que esto es para el Estado. Ah, ya. Entonces decir. ¿Se entiende, no? Ujú. No pierde. 1950 más 371. Si fuera en contra del Estado, le creo. Ya, 2321. Ya. Entonces esto me da 2321, ¿verdad? Ajá. Entonces yo aquí tengo 371 que es el IVA y esto me da entonces cliente 2321. ¿Qué debo hacer después? Hacer el asiento del costo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo ahora? El costo de venta, ¿cierto? Costo de venta, bien, contra mercaderías. ¿Cuánto costaban las mercaderías? 1500. 1500, costo de venta 1500. ¿Cierto? Y ahí se muere. Entonces, ¿qué pasa con eso? La cuenta de mercadería, ¿cierto? Maté los 1500 que traía. Sí. ¿Se fijan o no? Pasa lo mismo entonces con el vehículo, porque con el vehículo igual no entendí cómo. El vehículo también te lo saca para los libros y la diferencia es la utilidad. Pero el vehículo no va con Con IVA. no va Ganó, con IVA. esa es la utilidad que tuvo, lo que ganó por la venta. Lo vendió un 30% más caro. Valor del vehículo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes aquí la cuenta de mercadería? Que tú me preguntabas cómo la elimino, ¿cierto? La cuenta de mercadería, tal vez está la vez, venía con un 1500 del saldo inicial, ¿cierto? Sí. Y ahora tiene 1500 por la venta. Saldo de la cuenta de mercadería, cero, ¿cierto? Yo no entendía cómo eliminarlo. ¿Sí? ¿Y el vehículo, cómo era el vehículo? El vehículo igual, por la ganancia la agarra en la caja. Y la diferencia, ¿cierto? Igual la diferencia, pues, entonces la Y los caja clientes, aumenta en 6.000. los clientes se abajan contra el pago Ya, completo. y lo otro que también quedé con bastante duda era si los clientes, por ejemplo, el cliente de venta es el mismo cliente que le debe plata o es una cuenta distinta. No, la misma cuenta. Es la misma cuenta, el cliente es todo lo Cliente mismo. con la misma cuenta. Aunque él le Ya. cambiar la cuenta Y creditoria después en una y el dice, cliente en el otro. se pagan 2.500 a los proveedores. ¿Cuánto le damos a los proveedores? 5.000, algo por ahí, pero no sé. ¿Cuánto le Pues pagar damos? 6.500. 6.500. Entonces pagamos nosotros 2.500, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Hicimos proveedores, que estaba a la vez, ¿cierto? Vamos a hacer una rebaja, porque una cuenta pasiva baja el debe. Le vamos a rebajar por 2.500. ¿Sí? Sí. ¿Contra qué? Contra la cuenta, ¿qué cuenta teníamos con plata? Banco. Banco, ¿cierto? Banco está. Banco queda con 2.500. O sea, pero ese que da al banco, pues debería ser a la Banco, no, banco, ¿por qué? Porque hice transferencia. Si clientes pagan transferencia, ¿contra qué transfiero? Contra el banco, no transfiero No, pero contra la estamos banca. hablando de pagar al proveedor. Pues, Por eso, para pagarle al proveedor hay que pagarle con plata que existe en el banco. Quizás no traía banco, no traía 2.500, traía menos. Sí, traía menos. ¿Sí? Todo tiene su cosita para que ustedes no pisen el palito. ¿Sí? Todo pisar Partió Había una pisar empresa. en la rama todo. Estaba la media cagada con la empresa. ¿Ah? Sí, a una empresa me voy a quiebra. Cero. ¿Estamos?
Estamos. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Entonces te hace la prueba. Vamos a ver el video 1000 veces. Sí. Digo clientes, ventas, IVA. ¿Qué IVA este? IVA débito fiscal, IVA de venta. ¿Verdad? Entonces, por cuánto era la venta, sin IVA, 1950 con utilidad, ¿cierto? Cierto. ¿Cuánto es la utilidad del 30% de 1950? Es decir, perdón, ¿cuánto es el 19% de Ahí 1950? yo no caché, debería ser casi. Este es la 1008 y algo, pero que daría fracción, po. Porque el 10% de 1950 es No, 195. Y Mira, voy a sacarlo yo. Ya, 195. no te voy a creer ahora. No, porque va a quedar con. Queda fraccionado el número, po. Pero si a lo mismo que fraccionado, si se aproxima para Se arriba, aproxima. Ya, entonces. ¿Cuánto teníamos mercadería? 1500. 1500, sí. 1500, ¿cierto? Teníamos mercadería 1500 Ujú. por 1.30 nos va a dar el 30%, ¿cierto? Por 1.3, ¿verdad? Y esto me da 1950, ¿cierto? Ese es el valor de venta, esta es la venta. Después, ¿qué calculo yo? El IVA, ¿cierto? Ujú. Calculo el IVA débito fiscal. ¿Cuánto es esto? El 19%. Entonces 1950 por punto 19, 1950 por punto 19 me da 371, más 370,5, 371 se aproxima. ¿Ya? 371. No, pues sería 370. Porque sobre el 5 Sí. 5 para arriba. sería. Ah, para arriba, 5 para arriba. Desde el 6. Del 5 para arriba se aproxima. Mismo Sí. así. 75. Sí. Acá, aparte que esto es para el Estado. Ah, ya. Entonces decir. ¿Se entiende, no? Ujú. No pierde. 1950 más 371. Si fuera en contra del Estado, le creo. Ya, 2321. Ya. Entonces esto me da 2321, ¿verdad? Ajá. Entonces yo aquí tengo 371 que es el IVA y esto me da entonces cliente 2321. ¿Qué debo hacer después? Hacer el asiento del costo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo ahora? El costo de venta, ¿cierto? Costo de venta, bien, contra mercaderías. ¿Cuánto costaba la mercadería? 1500. 1500, costo de venta 1500. ¿Cierto? Y ahí se muere. Entonces, ¿qué pasa con eso? La cuenta de mercadería, ¿cierto? Maté los 1500 que traía. Sí. ¿Te fijas o no? Y pasa lo mismo entonces con el vehículo, porque con el vehículo igual no entendí cómo. El vehículo también te lo saca a los libros y la diferencia es la utilidad. Pero el vehículo no va con Con IVA. no va Ganó, con IVA. esa es la utilidad que tuvo, lo que ganó por la venta. Lo vendió un 30% más caro. Valor del vehículo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes aquí la cuenta de mercadería que nos preguntaba cómo la elimino, ¿cierto? La cuenta de mercadería, tal vez esta la vez, venía con un 1500 del saldo inicial, ¿cierto? Sí. Y ahora tiene 1500 por la venta. Saldo de la cuenta de mercadería, cero, ¿cierto? Yo no entendía cómo eliminarlo. ¿Sí? ¿Y el vehículo, cómo era el vehículo? El vehículo igual, por la ganancia la agarra la caja. Y la diferencia, ¿cierto? Igual la diferencia, porque entonces la Y caja los clientes, aumenta, y los clientes se bajan contra el pago completo. Ya, y lo otro que también quedé con bastante duda era si los clientes, por ejemplo, el cliente de venta es el mismo cliente que le debe plata o es una cuenta distinta. No, la misma cuenta. Es la misma cuenta, el cliente es todo el Cliente con la misma cuenta. Que él había Ya. cambiado de cuenta Y acreedores, después una y dice, cliente en el otro. se pagan 2.500 a los proveedores. ¿Cuánto le damos a los proveedores? 5.000, algo por ahí, pero no sé. ¿Cuánto le Pues pagar damos? 6.500. 6.500. Entonces pagamos nosotros 2.500, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Hicimos proveedores, que estaba a la vez, ¿cierto? Vamos a hacer una rebaja, porque una cuenta pasiva baja el debe. Le vamos a rebajar por 2.500. ¿Sí? Sí. ¿Contra qué? Contra la cuenta, ¿qué cuenta teníamos con plata? Banco. Banco, ¿cierto? Banco está con- Banco queda con 2.500. O sea, pero ni se quiere dar al banco, podría ser a la Banco, caja. no, banco, ¿por qué? Porque hice transferencia. Los clientes ah, pagan sí. transferencia. ¿Contra qué transfiero? Contra el banco. No transfiero No, pero contra estamos la hablando de pagar al proveedor. Pues, se Por paga- eso, para pagarle al proveedor hay que pagarle con plata que existe en el banco. Quizás no traía banco, no traía 2.500, traía menos. Sí, traía menos. ¿Sí? Todo tiene su cosita que ustedes no pisen el palito. ¿Sí? Todo pisado el palito. Partido Había nacional. pisado en la rama todo. Estaba la media cagada con la empresa. ¿Ah? Sí, ahora
la empresa me voy a quiebra. Cero. ¿Estamos? Estamos. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Dos zetas de la prueba. Vamos a ver el video 1000 veces. Sí. Digo clientes, ventas, IVA. ¿Qué IVA este? IVA débito fiscal, IVA de venta. ¿Verdad? Entonces, por contra de la venta, sin IVA, 1950 con utilidad, ¿cierto? Cierto. ¿Cuánto es la utilidad del 30% de 1950? Es decir, perdón, ¿cuánto es el 19% de Ahí yo 1950? no caché, debería ser casi. Este es la 3.008 y algo, pero que daría fracción, po. Porque el 10% de 1950 es No, 195. Y Mira, voy a sacarlo yo. Ya, 195,5. no te voy a creer ahora. No, porque va a quedar con. Queda fraccionado el número, po. Pero si a lo mismo que fraccionado, si se aproxima, va a Se ser aproxima. Ya, entonces. ¿Cuánto teníamos mercadería? 1500. 1500, sí. 1500, ¿cierto? Teníamos mercadería 1500 Ujú. por 1.30, nos va a dar el 30%, ¿cierto? Por 1.3, ¿verdad? Y esto me da 1950, ¿cierto? Ese es el valor de venta, esta es la venta. Después, ¿qué calculo yo? El IVA, ¿cierto? Ujú. Calculo el IVA débito fiscal. ¿Cuánto es esto? El 19%. Entonces, 1950 por punto 19, 1950 por punto 19, me da 371, más 370,5, 371 se aproxima. ¿Ya? 371. No, pues sería 370. Porque sobre el 5 Sí. 5 para arriba. sería Ah, para arriba, 5 para arriba. desde el 6. Del 5 para arriba se aproxima. Mismo Sí. así. Este es 5. Sí. Acá. Aparte que esto es para el Estado. Ah, ya. Entonces decir. ¿Se entiende, no? Ujú. No pierde. 1950 más 371. Si fuera en contra del Estado, le creo. Ya, 2321. Ya. Entonces esto me da 2321, ¿verdad? Ajá. Entonces yo aquí tengo 371 que es el IVA y esto me da entonces cliente 2321. ¿Qué debo hacer después? Hacer el asiento del costo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo ahora? El costo de venta, ¿cierto? Costo de venta, bien, contra mercaderías. ¿Cuánto costaban las mercaderías? 1500. 1500, costo de venta 1500. ¿Cierto? Y ahí se muere. Entonces, ¿qué pasa con eso? La cuenta de mercadería, ¿cierto? Maté los 1500 que traía. Sí. ¿Te fijas o no? Pasa lo mismo entonces con el vehículo, porque con el vehículo igual no entendí cómo. El vehículo también te lo saca para los libros y la diferencia es la utilidad. Pero el vehículo no va con Con IVA. no va Ganó, con IVA. esa es la utilidad que tuvo, lo que ganó por la venta. Lo vendió un 30% más caro. Valor del vehículo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes aquí la cuenta de mercadería? Que tú me preguntabas cómo la elimino, ¿cierto? La cuenta de mercadería, tal vez está la de él, venía con un 1500 del saldo inicial, ¿cierto? Sí. Y ahora tiene 1500 por la venta. Saldo de la cuenta de mercadería, cero, ¿cierto? Yo no entendía cómo eliminarlo. ¿Sí? ¿Y el vehículo, cómo era el vehículo? El vehículo igual, porque la ganancia la agarra la caja. Y la diferencia, ¿cierto? Igual la diferencia, porque entonces la Y caja los clientes se abajan contra el pago completo. Ya, y lo otro que también quedé con bastante duda era si los clientes, por ejemplo, el cliente de venta es el mismo cliente que le debe plata o es una cuenta distinta. No, la misma cuenta. Es la misma cuenta, el cliente es Cliente con la misma cuenta. Que él había cambiado de cuenta Y crediticia, después el dice, cliente era el otro. se pagan 2.500 a los proveedores. ¿Cuánto le damos a los proveedores? 5.000, algo por ahí, pero no sé. ¿Cuánto le Pues pagar damos? 6.500. 6.500. Entonces pagamos nosotros 2.500, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Hicimos proveedores, que estaba a la vez, ¿cierto? Vamos a hacer una rebaja, porque una cuenta pasiva baja el debe. Le vamos a rebajar por 2.500. ¿Sí? Sí. ¿Contra qué? Contra la cuenta, ¿qué cuenta teníamos con plata? Banco. Banco, ¿cierto? Banco está- Banco queda con 2.500. O sea, pero ese que da al banco pues, debería ser a la Banco, no, banco, ¿por qué? Porque hice transferencia. Si los clientes Ah, pagan transferencia. transferencia, ¿contra qué transfiero? Contra el banco, no transfiero No, pero contra la estamos banca. hablando de pagar al proveedor. Por eso, para pagarle al proveedor hay que pagarle con plata que existe en el banco. Quizás no traía banco, no traía 2.500, traía menos. Sí, traía menos. ¿Sí? Todo tiene su cosita para que ustedes no pisen el palito. Sí.
¿Sí? Todo mi salario. Partido Había mi salario en la rama todo. Estaba la media cagada con la empresa. ¿Ah? Si a una empresa me voy a quiebra, 1-0. ¿Estamos? Estamos. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Ya, vamos Entonces te hace la prueba. Vamos a ver el video 1000 veces. Sí. Digo clientes, ventas, IVA. ¿Qué IVA es este? IVA débito fiscal, IVA de venta. ¿Verdad? Entonces, por contra de la venta, sin IVA, 1950 con utilidad, ¿cierto? Cierto. ¿Cuánto es la utilidad del 30% de 1950? Es decir, perdón, ¿cuánto es el 19% de Ahí 1950? yo no caché, debería ser casi. Este es la 3.008 y algo, pero que daría fracción, ¿no? Porque el 10% de 1950 es 195. Y Mira, voy a sacarlo yo. Ya, 195,5. no te voy a creer ahora. No, como que va a quedar queda fraccionado el número. Pero si a lo mismo que fraccionado, si se aproxima. va a Se ser aproxima. abajo. Ya, entonces. ¿Cuánto teníamos mercadería? 1500. 1500, sí. 1500, ¿cierto? Teníamos mercadería 1500 Ujú. por 1.30 nos va a dar el 30%, ¿cierto? Por 1.3, ¿verdad? Y esto me da 1950, ¿cierto? Ese es el valor de venta, esta es la venta. Después, ¿qué calculo yo? El IVA, ¿cierto? Calculo el IVA débito fiscal. ¿Cuánto es esto? El 19%. Entonces 1950 por punto 19, 1950 por punto 19 me da 371, más 370,5, 371 se aproxima. ¿Ya? 371. No, pues sería 370. Porque Sí. sobre el 5 Sí. 5 para arriba. sería. Ah, para arriba, 5 para arriba. Desde el 6. Del 5 para arriba se aproxima. Mismo Sí. así. 85. Sí. Acá. Aparte que esto es para el Estado. Ah, ya. Entonces decir. ¿Se entiende, no? Ujú. No pierde. 1950 más 371. Si fuera en contra del Estado, le creo. Ya, 2321. Ya. Entonces esto me da 2321, ¿verdad? Ajá. Entonces yo aquí tengo 371 que es el IVA y esto me da entonces cliente 2321. ¿Qué debo hacer después? Hacer el asiento del costo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo ahora? El costo de venta, ¿cierto? Costo de venta, bien, contra mercaderías. ¿Cuánto costaba la mercadería? 1500. 1500, costo de venta 1500. ¿Cierto? Y ahí se muere. Entonces, ¿qué pasa con eso? La cuenta de mercadería, ¿cierto? Maté los 1500 que traía. Sí. ¿Se fijan o no? Pasa lo mismo entonces con el vehículo, porque con el vehículo igual no entendí cómo. El vehículo también te lo sacaba los libros y la diferencia es la utilidad. Pero el vehículo no va con Con IVA. no va Ganó, con IVA. esa es la utilidad que tuvo, lo que ganó por la venta. Lo vendió un 30% más caro. Valor del vehículo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes aquí la cuenta de mercadería? Que nos preguntaba cómo la elimino, ¿cierto? La cuenta de mercadería, tal vez esta la vez, venía con un 1500 del saldo inicial, ¿cierto? Sí. Y ahora tiene 1500 por la Venta. venta. Saldo de la cuenta de De la mercadería, venta. 0, ¿cierto? Yo no entendía cómo eliminarlo. ¿Sí? ¿Y el vehículo, cómo era el vehículo? El vehículo igual, porque El- la ganancia la agarra la caja. Y la diferencia, ¿cierto? Igual la diferencia, porque entonces la Y caja los, aumenta, los clientes se bajan contra el pago completo. Ya, y lo otro que también quedé con bastante duda era si los clientes, por ejemplo, el cliente de venta es el mismo cliente que le debe plata o es una cuenta distinta. No, la misma cuenta. Es la misma cuenta, el cliente es Cliente con la misma cuenta. Que él le debe cambiar la cuenta Y crediticia, después el dice, cliente del otro. se pagan 2.500 a los proveedores. ¿Cuánto le damos a los proveedores? 5.000, algo por ahí, pero no sé. ¿Cuánto le Pues pagar damos? 6.500. 6.500. Entonces pagamos nosotros 2.500, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Hicimos proveedores, que estaba a la vez, ¿cierto? Vamos a hacer una rebaja, porque una cuenta pasiva baja el debe. Le vamos a rebajar por 2.500. ¿Sí? Sí. ¿Contra qué? Contra la cuenta, ¿qué cuenta teníamos con plata? Banco. Banco, ¿cierto? Banco está- Banco queda con 2.500. O sea, pero en ese que da al banco, pues debería ser a la Banco, caja. no, banco, ¿por qué? Porque hice transferencia. Si los pues, clientes pagan transferencia, ¿contra qué transfiero? Contra el banco, no transfiero No, pero contra la estamos caja. hablando de pagar al proveedor. Pues, Por eso, para pagarle al proveedor hay que pagarle con plata que existe en el banco. Quizás no traía banco, no traía 2.500, traía menos. Sí, traía menos. ¿Sí? Todo tiene su cosita para que usted se
no pisan el palito. ¿Sí? Todo pisado el palito. Partido Había pisado nacional. en la rama de oro. Estaba la media cagada con la empresa. ¿Ah? Si a una empresa me voy a quiebra, cero. ¿Estamos? Estamos. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Entonces te hace la prueba. Vamos a ver el video 1000 veces. Sí. Digo clientes, ventas, IVA. ¿Qué IVA este? IVA débito fiscal, IVA de venta. ¿Verdad? Entonces, por cuánto era la venta, sin IVA, 1950 con utilidad, ¿cierto? Cierto. ¿Cuánto es la utilidad del 30% de 1950? Es decir, perdón, ¿cuánto es el 19% de Ahí 1950? yo no caché, debería ser casi. Este es la 3.008 y algo, pero que daría fracción, po. Porque el 10% de 1950 es No, 195. Y Mira, 195 voy a sacarlo yo, ya, 9,5. no te voy a creer ahora. No, porque va a quedar con. Queda fraccionado el número, po. Pero si a lo mismo que fraccionado, si se aproxima para Se arriba, aproxima. abajo. Ya, entonces. ¿Cuánto teníamos mercadería? 1500. 1500, sí. 1500, ¿cierto? Teníamos mercadería 1500 Ujú. por 1.30 nos va a dar el 30%, ¿cierto? Por 1.3, ¿verdad? Y esto me da 1950, ¿cierto? Ese es el valor de venta, esta es la venta. Después, ¿qué calculo yo? El IVA, ¿cierto? Calculo el IVA débito fiscal. ¿Cuánto es esto? El 19%. Entonces 1950 por punto 19, 1950 por punto 19 me da 371, más 370,5, 371 se aproxima. ¿Ya? 371. No, pues sería 370. Porque Sí. sobre el 5 Sí. 5 para arriba. sería. Ah, para arriba, 5 para arriba. Desde el 6. Del 5 para arriba se aproxima. Mismo Sí. así. 85. Sí. Acá. Aparte que esto es para el Estado. Ah, ya. Entonces decir. ¿Se entiende, no? Ujú. No pierde. 1950 más 371. Si fuera en contra del Estado, le creo. Ya, 2321. Ya. Entonces esto me da 2321, ¿verdad? Ajá. Entonces yo aquí tengo 371 que es el IVA y esto me da entonces cliente 2321. ¿Qué debo hacer después? Hacer el asiento del costo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo ahora? El costo de venta, ¿cierto? Costo de venta, bien, contra mercaderías. ¿Cuánto costaban las mercaderías? 1500. 1500, costo de venta 1500. ¿Cierto? Y ahí se muere. Entonces, ¿qué pasa con eso? La cuenta de mercadería, ¿cierto? Maté los 1500 que traía. Sí. ¿Te fijas o no? Pasa lo mismo entonces con el vehículo, porque con el vehículo igual no entendí cómo. El vehículo también te lo saca para los libros y la diferencia es la utilidad. Pero el vehículo no va con Con IVA. no va Ganó, con IVA. esa es la utilidad que tuvo, lo que ganó por la venta. Lo vendió un 30% más caro. Valor del vehículo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes aquí la cuenta de mercadería? Que tú me preguntabas cómo la elimino, ¿cierto? La cuenta de mercadería, tal vez está la vez, venía con un 1500 del saldo inicial, ¿cierto? Sí. Y ahora tiene 1500 por la Venta. venta. Saldo de la cuenta de De la mercadería, venta. 0, ¿cierto? Yo no entendía cómo eliminarlo. ¿Sí? ¿Y el vehículo, cómo era el vehículo? El vehículo igual, porque la El- ganancia la agarra en la caja. Y la diferencia, ¿cierto? Igual la diferencia, pues, entonces la Y caja los, aumenta, y los el clientes, de y 6.000. los clientes se bajan contra el pago Y completo. aquí lo otro que también quedé con bastante duda era si los clientes, por ejemplo, el cliente de venta es el mismo cliente que le debe plata o es una cuenta distinta. No, la misma cuenta. Es la misma cuenta, el cliente El cliente con la misma cuenta. Que le debe cambiar la cuenta Y crediticia después en una y el dice, cliente en el otro. se pagan 2.500 a los proveedores. ¿Cuánto le digamos a los proveedores? 5.000, algo por ahí, pero no sé. ¿Cuánto le Pues pagar digamos? 6.500. 6.500. Entonces pagamos nosotros 2.500, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Hicimos proveedores, que estaba a la vez, ¿cierto? Vamos a hacer una rebaja, porque una cuenta pasiva baja el debe. Le vamos a rebajar por 2.500. ¿Sí? Sí. ¿Contra qué? Contra la cuenta, ¿qué cuenta teníamos con plata? Banco. Banco, ¿cierto? Banco está- Banco queda con 2.500. O sea, pero ese que da al banco pues, debería ser a la Banco, no, banco, ¿por qué? Porque hice transferencia. Si el cliente Ah, paga sí. transferencia, ¿contra qué transfiero? Contra el banco, no transfiero No, pero contra la estamos caja. hablando de pagar al proveedor. Pues, Por eso, para pagarle al proveedor hay que pagarle con plata que existe en el banco. Quizás no traía banco, no traía 2.500, traía menos. Sí, traía menos. ¿Sí?
todo tiene su cosita para que ustedes no pisen el palito. Sí. ¿Sí? Todo pisado el palito. Partido Había pisado el nacional. palo y la rama todo. Estaba la media cagada con la empresa. ¿Ah? Si a una empresa me voy a quiebra, 1-0. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Entonces te hace la prueba. Vamos a ver el video 1000 veces. Sí. Digo clientes, ventas, IVA. ¿Qué IVA este? IVA débito fiscal, IVA de venta. ¿Verdad? Entonces, ¿por cuánto era la venta? Sin IVA, 1950 con utilidad, ¿cierto? Cierto. ¿Cuánto es la utilidad del 30% de 1950? Es decir, perdón, ¿cuánto es el 19% de Ahí 1950? yo no caché, debería ser casi. Este es la 1008 y algo, pero que daría fracción, po. Porque el 10% de 1950 es No, 195. Y Mira, 195 voy a sacarlo yo. Ya, 0,5. no te voy a creer ahora. No, porque va a quedar con. Queda fraccionado el número, po. Pero si a lo mismo que fraccionado, si se aproxima para Se arriba, aproxima. para abajo. Ya, entonces. ¿Cuánto teníamos mercadería? 1500. 1500, sí. 1500, ¿cierto? Teníamos mercadería 1500 Ujú. por 1.30, nos va a dar el 30%, ¿cierto? Por 1.3, ¿verdad? Y esto me da 1950, ¿cierto? Ese es el valor de venta, esta es la venta. Después, ¿qué calculo yo? El IVA, ¿cierto? Ujú. Calculo el IVA débito fiscal. ¿Cuánto es esto? El 19%. Entonces 1950 por punto 19, 1950 por punto 19, me da 371, más 370,5, 371, se aproxima. ¿Ya? 371. No, pues sería 370. Porque sobre el 5 Sí. 5 para arriba. sería. Ah, para arriba, 5 para arriba. Desde el 6. Del 5 para arriba se aproxima. Mismo Sí. así. 85. Sí. Acá. Aparte que esto es para el Estado. Ah, ya. Entonces decir. ¿Se entiende, no? Ujú. No pierde. 1950 más 371. Si fuera en contra del Estado, le creo. Ya, 2321. Ya. Entonces esto me da 2321, ¿verdad? Ajá. Entonces yo aquí tengo 371 que es el IVA y esto me da entonces cliente 2321. ¿Qué debo hacer después? Hacer el asiento del costo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo ahora? El costo de venta, ¿cierto? Costo de venta, bien, contra mercaderías. ¿Cuánto costaba la mercadería? 1500. 1500, costo de venta 1500. ¿Cierto? Y ahí se muere. Entonces, ¿qué pasa con eso? La cuenta de mercadería, ¿cierto? Maté los 1500 que traía. Sí. ¿Te fijas o no? Oiga, pasa lo mismo entonces con el vehículo, porque con el vehículo igual no entendí cómo. El vehículo también te lo saca a los libros y la diferencia es la utilidad. Pero el vehículo no va con Con IVA. no va Ganó, con IVA. esa es la utilidad que tuvo, lo que ganó por la venta. Lo vendió un 30% más caro. Valor del vehículo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes aquí la cuenta de mercadería que nos preguntaba cómo la elimino, ¿cierto? La cuenta de mercadería, tal vez esta la vez, venía con un 1500 del saldo inicial, ¿cierto? Sí. Y ahora tiene 1500 por la venta. Saldo de la cuenta de mercadería, cero, ¿cierto? Yo no entendía cómo eliminarlo. ¿Sí? ¿Y el vehículo, cómo era el vehículo? El vehículo igual, por la ganancia la agarra la caja. Y la diferencia, ¿cierto? Igual la diferencia, pues, entonces la Y caja los clientes, aumenta, y los clientes se bajan contra el pago completo. Ya, y lo otro que también quedé con bastante duda era si los clientes, por ejemplo, el cliente de venta es el mismo cliente que le debe plata o es una cuenta distinta. No, la misma cuenta. Es la misma cuenta, el cliente es todo el Cliente con la misma cuenta. Que él había cambiado de cuenta Y acreedores después en una y dice, cliente en el otro. se pagan 2.500 a los proveedores. ¿Cuánto le damos a los proveedores? 5.000, algo por ahí, pero no sé. ¿Cuánto le Pues pagar damos? 6.500. 6.500. Entonces pagamos nosotros 2.500, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Hicimos proveedores, que estaba a la vez, ¿cierto? Vamos a hacer una rebaja, porque una cuenta pasiva baja el debe. Le vamos a rebajar por 2.500. ¿Sí? Sí. ¿Contra qué? Contra la cuenta, ¿qué cuenta teníamos con plata? Banco. Banco, ¿cierto? Banco está- Banco queda con 2.500. O sea, pero ese que da al banco podría ser a la Banco, caja. no, banco, ¿por qué? Porque hice transferencia. Si los clientes Ah, pagan transferencia. transferencia, ¿contra qué transfiero? Contra el banco. No transfiero No, pero contra la estamos banca. hablando de pagar al proveedor. Por eso
eso, para pagarle al proveedor, hay que pagarle con plata que existe en el banco. Quizás no traía banco, no traía 2.500, traía menos. Sí, traía menos. ¿Sí? Todo tiene su cosita que ustedes no pisen el palito. ¿Sí? Todo pisado el palito. Había pisado en la rama todo. Estaba la media cagada con la empresa. ¿Ah? Si a una empresa me voy a quiebra, número cero. ¿Estamos? Estamos. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Entonces te hace la prueba. Vamos a ver el video 1000 veces. Sí. Digo, clientes, ventas, IVA. ¿Qué IVA este? IVA débito fiscal, IVA de venta. ¿Verdad? Entonces, por contra de la venta, sin IVA, 1950 con utilidad, ¿cierto? Cierto. ¿Cuánto es la utilidad del 30% de 1950? Es decir, perdón, ¿cuánto es el 19% de Ahí yo 1950? no caché, debería ser casi. Este es la 1008 y algo, pero que daría fracción, porque el 10% de 1950 es No, 195. Y Mira, 195 voy a sacarlo yo. Ya, 0,5. no te voy a creer ahora. No, porque va a quedar queda fraccionado el número. Pero si a lo mismo que fraccionado, si se aproxima. Se aproxima. Ya, entonces. ¿Cuánto teníamos mercadería? 1500. 1500, sí. 1500, ¿cierto? Teníamos mercadería 1500 Ujú. por 1.30, nos va a dar el 30%, ¿cierto? Por 1.3, ¿verdad? Y esto me da 1950, ¿cierto? Ese es el valor de venta, esta es la venta. Después, ¿qué calculo yo? El IVA, ¿cierto? Calculo el IVA débito fiscal. ¿Cuánto es esto? El 19%. Entonces, 1950 por punto 19, 1950 por punto 19, me da 371, más 370,5, 371 se aproxima. ¿Ya? 371. No, pues sería 370. Porque sobre el 5. Sí. 5 para arriba. Sería Ah, para arriba, 5 para arriba. Desde el 6. Del 5 para arriba se aproxima. Mismo Sí. así. 75. Sí. Acá, Aparte que esto es para el Estado. Ah, ya. Entonces decir. ¿Se entiende, no? Ujú. No pierde. 1950 más 371. Si fuera en contra del Estado, le creo. Ya, 2321. Ya. Entonces esto me da 2321, ¿verdad? Ajá. Entonces yo aquí tengo 371 que es el IVA y esto me da entonces cliente 2321. ¿Qué debo hacer después? Hacer el asiento del costo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo ahora? El costo de venta, ¿cierto? Costo de venta, bien, contra mercaderías. ¿Cuánto costaban las mercaderías? 1500. 1500, costo de venta 1500. ¿Cierto? Y ahí se muere. Entonces, ¿qué pasa con eso? La cuenta de mercadería, ¿cierto? Maté los 1500 que traía. Sí. ¿Te fijas o no? Pasa lo mismo entonces con el vehículo, porque con el vehículo igual no entendí cómo. El vehículo también te lo saca para los libros y la diferencia es la utilidad. Pero el vehículo no va con Con IVA. no va Ganó, con IVA. esa es la utilidad que tuvo, lo que ganó por la venta. Lo vendió un 30% más caro. Valor del vehículo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes aquí la cuenta de mercadería? Que tú me preguntabas cómo la elimino, ¿cierto? La cuenta de mercadería, tal vez está la de él, venía con un 1500 del saldo inicial, ¿cierto? Sí. Y ahora tiene 1500 por la Venta. venta. Saldo de la cuenta de De la mercadería, venta. 0, ¿cierto? Yo no entendía cómo eliminarlo. ¿Sí? ¿Y el vehículo, cómo era el vehículo? El vehículo igual, por El- la ganancia la agarra la caja. Y la diferencia, ¿cierto? Igual la diferencia, porque entonces la Y caja los clientes, completa, y los clientes se bajan contra el pago completo. Ya, y lo otro que también quedé con bastante duda era si los clientes, por ejemplo, el cliente de venta es el mismo cliente que le debe plata o es una cuenta distinta. No, la misma cuenta. Es la misma cuenta, el cliente es todo el Cliente con la misma cuenta. Que le Ya. cambiar de cuenta Y crediticia, después una y dice, cliente del otro. se pagan 2.500 a los proveedores. ¿Cuánto le damos a los proveedores? 5.000, algo por ahí, pero no sé. ¿Cuánto le Pues pagar damos? 6.500. 6.500. Entonces pagamos nosotros 2.500, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Hicimos proveedores, que estaba a la vez, ¿cierto? Vamos a hacer una rebaja, porque una cuenta pasiva baja el debe. Le vamos a rebajar por 2.500. ¿Sí? Sí. ¿Contra qué? Contra la cuenta, ¿qué cuenta teníamos con plata? Banco. Banco, ¿cierto? Banco está- Banco queda con 2.500. O sea, pero ni siquiera al banco, pues debería ser a la Banco, casa. no, banco, ¿por qué? Porque dice transferencia. Si Sí, los pues, clientes pagan transferencia.
saquen la prueba. ¿Contra quién transfiero? Contra el banco, no transfiero No, pero contra la estamos caja. hablando de pagar al proveedor Por eso, para pagarle al proveedor hay que pagarle con plata que existe en el banco. Quizás no traía banco, no traía 2.500, traía menos. Sí, traía menos. ¿Sí? Todo tiene su cosita que ustedes no pisen el palito. ¿Sí? Todo pisado el palito. Partido Había pisado nacional. en la rama de oro. Estaba la media cagada con la empresa. ¿Ah? Si a una empresa me voy a quiebra, 1-0. ¿Estamos? Estamos. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Entonces te hace la prueba. Vamos a ver el video 1000 veces. Sí. Digo clientes, ventas, IVA. ¿Qué IVA es este? IVA débito fiscal, IVA de venta. ¿Verdad? Entonces, por contra de la venta, sin IVA, 1950 con utilidad, ¿cierto? Cierto. ¿Cuánto es la utilidad del 30% de 1950? Es decir, perdón, ¿cuánto es el 19% de Ahí yo 1950? no caché, debería ser casi. Este es la 3.008 y algo, pero que daría fracción, po. Porque el 10% de 1950 es 195. Y Voy a sacarlo yo. Ya, 195,5. no te voy a creer ahora. No, porque va a quedar con. Queda fraccionado el número, po. Pero si a lo mismo que fraccionado, si se aproxima. va a Se ser aproxima. abajo. Ya, entonces. ¿Cuánto teníamos mercadería? 1500. 1500, sí. 1500, ¿cierto? Teníamos mercadería 1500 Ujú. por 1.30, nos va a dar el 30%, ¿cierto? Por 1.3, ¿verdad? Y esto me da 1950, ¿cierto? Ese es el valor de venta, esta es la venta. Después, ¿qué calculo yo? El IVA, ¿cierto? Calculo el IVA débito fiscal. ¿Cuánto es esto? El 19%. Entonces, 1950 por punto 19, 1950 por punto 19, me da 371, más 370,5, 371 se aproxima. ¿Ya? 371. No, pues sería 370. Porque Sí. sobre el 5 Sí. 5 para arriba. sería. Ah, para arriba, 5 para arriba. Desde el 6. Del 5 para arriba se aproxima. Mismo Sí. así. 75. Sí. Acá, Aparte que esto es para el Estado. Ah, ya. Entonces decir. ¿Se entiende, no? Ujú. No pierde. 1950 más 371. Si fuera en contra del Estado, le creo. Ya, 2321. Ya. Entonces esto me da 2321, ¿verdad? Ajá. Entonces yo aquí tengo 371 que es el IVA y esto me da entonces cliente 2321. ¿Qué debo hacer después? Hacer el asiento del costo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo ahora? El costo de venta, ¿cierto? Costo de venta, bien, contra mercaderías. ¿Cuánto costaba la mercadería? 1500. 1500, costo de venta 1500. ¿Cierto? Y ahí se muere. Entonces, ¿qué pasa con eso? La cuenta de mercadería, ¿cierto? Maté los 1500 que traía. Sí. ¿Te fijan o no? Oiga, pasa lo mismo entonces con el vehículo, porque con el vehículo igual no entendí cómo. El vehículo también te lo saca los libros y la diferencia es la utilidad. Pero el vehículo no va con Con IVA. no va Ganó, con IVA. esa es la utilidad que tuvo, lo que ganó por la venta. Lo vendió un 30% más caro. Valor del vehículo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes aquí la cuenta mercadería? Que tú me preguntabas cómo la elimino, ¿cierto? La cuenta mercadería, tal vez está la red, venía con un 1500 del saldo inicial, ¿cierto? Sí. Y ahora tiene 1500 por la venta. Saldo de la cuenta mercadería, cero, ¿cierto? Yo no entendía cómo eliminar. ¿Sí? ¿Y el vehículo, cómo era el vehículo? El vehículo igual, por la El- ganancia el- la agarra en la caja. Y la diferencia, ¿cierto? Igual la diferencia, entonces la Y caja los, aumenta, y los clientes se bajan contra el pago completo. Ya, y lo otro que también quedé con bastante duda era si los clientes, por ejemplo, el cliente de venta es el mismo cliente que le debe plata o es una cuenta distinta. No, la misma cuenta. Es la misma cuenta, el cliente por Cliente con la misma cuenta. Que él había cambiado de cuenta Y crediticia, después el dice, cliente era el otro. se pagan 2.500 a los proveedores. ¿Cuánto le damos a los proveedores? 5.000, algo por ahí, pero no sé. ¿Cuánto le Pues pagar damos? 6.500. 6.500. Entonces pagamos nosotros 2.500, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Hicimos proveedores, que estaba a la vez, ¿cierto? Vamos a hacer una rebaja, porque una cuenta pasiva baja el debe. Le vamos a rebajar por 2.500. ¿Sí? Sí. ¿Contra qué? Contra la cuenta, ¿qué cuenta teníamos con plata? Banco, Banco, ¿cierto? Banco está-
banco queda con 2.500. O sea, pero en ese que da al banco, pues debería ser a la Banco, no, banco, ¿por qué? Porque hice transferencia. Si el cliente Ah, paga transferencia, ¿contra qué transfiero? Contra el banco, no transfiero No, pero contra la estamos caja. hablando de pagar al proveedor. Pues, Por eso, para pagarle al proveedor hay que pagarle con plata que existe en el banco. Quizás no traía banco, no traía 2.500, traía menos. Sí, traía menos. ¿Sí? Todo tiene su cosita para que ustedes no pisen el palito. ¿Sí? Todo pisado el palito. Partido Había pisado el nacional. palo en la rama todo. Estaba la media cagada con la empresa. ¿Ah? Si a una empresa me voy aquí, a ganar 1-0. ¿Estamos? Estamos. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Entonces te hace la prueba. Vamos a ver el video 1000 veces. Sí. Digo clientes, ventas, IVA. ¿Qué IVA es este? IVA débito fiscal, IVA de venta. ¿Verdad? Entonces, ¿por cuánto era la venta? Sin IVA, 1.950 con utilidad, ¿cierto? Cierto. ¿Cuánto es la utilidad del 30% de 1.950? Es decir, perdón, ¿cuánto es el 19% de ahí 1.950? yo no caché, debería ser casi. Este es la 3.008 y algo, pero que daría fracción, po. Porque el 10% de 1.950 es No, 195. Y Voy a sacarlo yo. Ya, 195. no te voy a creer ahora. No, porque va a quedar con. Queda fraccionado el número, po. Pero si a lo mismo que fraccionado, si se aproxima para Se aproxima. Ya, entonces. ¿Cuánto teníamos mercadería? 1.500. 1500, sí. 1.500, ¿cierto? Teníamos mercadería 1.500 Ujú. por 1.30, nos va a dar el 30%, ¿cierto? Por 1.3, ¿verdad? Y esto me da 1.950, ¿cierto? Ese es el valor de venta, esta es la venta. Después, ¿qué calculo yo? El IVA, ¿cierto? Calculo el IVA débito fiscal. ¿Cuánto es esto? El 19%. Entonces 1950 por punto 19, 1950 por punto 19, me da 371, más 370,5, 371 se aproxima. ¿Ya? 371. No, pues sería 370. Porque Sí. sobre el 5 Sí. 5 para arriba. sería. Ah, para arriba, 5 para arriba. Desde el 6. Del 5 para arriba se aproxima. Mismo Sí. así. 85. Sí. Acá. Aparte que esto es para el Estado. Ah, ya. Entonces decir. ¿Se entiende, no? Ujú. No pierde. 1950 más 371. Si fuera en contra del Estado, le creo. Ya, 2321. Ya. Entonces esto me da 2321, ¿verdad? Ajá. Entonces yo aquí tengo 371 que es el IVA y esto me da entonces cliente 2321. ¿Qué debo hacer después? Hacer el asiento del costo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo ahora? El costo de venta, ¿cierto? Costo de venta, bien, contra mercaderías. ¿Cuánto costaban las mercaderías? 1.500. 1.500, costo de venta 1.500. ¿Cierto? Y ahí se muere. Entonces, ¿qué pasa con eso? La cuenta de mercadería, ¿cierto? Maté los 1.500 que traía. Sí. ¿Te fijas o no? Pasa lo mismo entonces con el vehículo, porque con el vehículo igual no entendí cómo. El vehículo también te lo saca a los libros y la diferencia es la utilidad. Pero el vehículo no va con Con IVA. no va Ganó, con IVA. esa es la utilidad que tuvo, lo que ganó por la venta. Lo vendió un 30% más caro. Valor del vehículo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes aquí la cuenta de mercadería? Que tú me preguntabas cómo la elimino, ¿cierto? La cuenta de mercadería, tal vez está la vez, venía con un 1.500 del saldo inicial, ¿cierto? Sí. Y ahora tiene 1.500 por la venta. Saldo de la cuenta de mercadería, De la- 0, ¿cierto? Yo no entendía cómo eliminarlo. ¿Sí? ¿Y el vehículo, cómo era el vehículo? El vehículo igual, porque la El- ganancia la el- agarra en la caja. Y la diferencia, ¿cierto? Igual la diferencia, pues, entonces la Y los, caja clientes, aumenta en y los clientes se bajan contra el pago completo. Ya, y lo otro que también quedé con bastante duda era si los clientes, por ejemplo, el cliente de venta es el mismo cliente que le debe plata o es una cuenta distinta. No, la misma cuenta. Es la misma cuenta, el cliente es todo El el cliente con la misma cuenta. Aunque le Ya. cambian la cuenta de Y crédito. después El dice, cliente era el otro. se pagan 2.500 a los proveedores. ¿Cuánto le digamos a los proveedores? 5.000, algo por ahí, pero no sé. ¿Cuánto le Pues pagar digamos? 6.500. 6.500. Entonces pagamos nosotros 2.500, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Hicimos proveedores, que estaba a la vez, ¿cierto? Vamos a hacer una rebaja, porque una cuenta pasiva baja el debe. Le vamos a rebajar por 2.500. ¿Sí? Sí. ¿Contra qué?
contra la cuenta, ¿qué cuenta teníamos con plata? Banco. Banco, ¿cierto? Banco está Banco queda con 2.500. O sea, pero ni siquiera al banco, pues debería ser a la Banco, no, banco, ¿por qué? Porque hice transferencia. Si el cliente paga transferencia, ¿contra qué transfiero? Contra el banco, no transfiero No, pero contra la estamos banca. hablando de pagar al proveedor. Pues, Por eso, para pagarle al proveedor hay que pagarle con plata que existe en el banco. Quizás no traía banco, no traía 2.500, traía menos. Sí, traía menos. ¿Sí? Todo tiene su cosita para que ustedes no pisen el palito. Sí. ¿Sí? Todo pisado el palito. Partido Había pisado nacional. en la rama todo. Estaba la media cagada con la empresa. ¿Ah? Si a una empresa me voy a quiebra, cero. ¿Estamos? Estamos. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Entonces te hace la prueba. Vamos a ver el video 1000 veces. Sí. Digo clientes, ventas, IVA. ¿Qué IVA este? IVA débito fiscal, IVA de venta. ¿Verdad? Entonces, ¿por cuánto era la venta? Sin IVA, 1950 con utilidad, ¿cierto? Exacto. ¿Cuánto es la utilidad del 30% de 1950? Es decir, perdón, ¿cuánto es el 19% de ahí 1950? yo no caché, debería ser casi. Este es la 3.008 y algo, pero que daría fracción, po. Porque el 10% de 1950 es No, 195. Y Mira, 195 voy a sacarlo yo. Ya, 0,5. no te voy a creer ahora. No, porque va a quedar con. Queda fraccionado el número, po. Pero si a lo mismo que fraccionado, si se aproxima para Se aproxima. Ya, entonces. ¿Cuánto teníamos mercadería? 1500. 1500, sí. 1500, ¿cierto? Teníamos mercadería 1500 Ujú. por 1.30, nos va a dar el 30%, ¿cierto? Por 1.3, ¿verdad? Y esto me da 1950, ¿cierto? Ese es el valor de venta, esta es la venta. Después, ¿qué calculo yo? El IVA, ¿cierto? Ujú. Calculo el IVA débito fiscal. ¿Cuánto es esto? El 19%. Entonces 1950 por punto 19, 1950 por punto 19 me da 371, más 370,5, 371 se aproxima. ¿Ya? 371. No, pues sería 370. Porque sobre el 5 Sí. 5 para arriba. sería. Ah, para arriba, 5 para arriba. Desde el 6. Del 5 para arriba se aproxima. Mismo Sí. así. 75. Sí. Acá. Aparte que esto es para el Estado. Ah, ya. Entonces decir. ¿Se entiende, no? Ujú. No pierde. 1950 más 371. Si fuera en contra del Estado, le creo. Ya, 2321. Ya. Entonces esto me da 2321, ¿verdad? Ajá. Entonces yo aquí tengo 371 que es el IVA y esto me da entonces cliente 2321. ¿Qué debo hacer después? Hacer el asiento del costo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo ahora? El costo de venta, ¿cierto? Costo de venta, bien, contra mercaderías. ¿Cuánto costaba la mercadería? 1500. 1500, costo de venta 1500. ¿Cierto? Y ahí se muere. Entonces, ¿qué pasa con eso? La cuenta de mercadería, ¿cierto? Maté los 1500 que traía. Sí. ¿Te fijas o no? Pasa lo mismo entonces con el vehículo, porque con el vehículo igual no entendí cómo. El vehículo también te lo saca para los libros y la diferencia es la utilidad. Pero el vehículo no va con Con IVA. no va Ganó, con IVA. esa es la utilidad que tuvo, lo que ganó por la venta. Lo vendió un 30% más caro. Valor del vehículo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes aquí la cuenta de mercadería que tú me preguntabas cómo la elimino, ¿cierto? La cuenta de mercadería, está la vez, venía con un 1500 del saldo inicial, ¿cierto? Sí. Y ahora tiene 1500 por la venta. Saldo de la cuenta de mercadería, cero, ¿cierto? Yo no entendía cómo eliminarlo. ¿Sí? ¿Y el vehículo, cómo era el vehículo? El vehículo igual, por la ganancia la agarra la caja. Y la diferencia, ¿cierto? Igual la diferencia, pues, entonces la Y los caja clientes, aumenta en 6.000. los clientes se bajan contra el pago completo. Ya, y lo otro que también quedé con bastante duda era si los clientes, por ejemplo, el cliente de venta es el mismo cliente que le debe plata o es una cuenta distinta. No, la misma cuenta. Es la misma cuenta, el cliente es todo el Cliente con la misma cuenta. Que él había cambiado de cuenta Y crediticia después una y dice, cliente era el otro. se pagan 2.500 a los proveedores. ¿Cuánto le damos a los proveedores? 5.000, algo por ahí, pero no sé. ¿Cuánto le Pues pagar damos? 6.500. 6.500. Entonces pagamos nosotros 2.500, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Hicimos proveedores, que estaba a la vez, ¿cierto? Vamos a hacer una rebaja, porque una cuenta pasiva baja el debe. Le vamos a rebajar por
2.500. ¿Sí? Sí. ¿Contra qué? Contra la cuenta, ¿qué cuenta teníamos con plata? Banco. Banco, ¿cierto? Banco está- Banco queda con 2.500. O sea, pero ni siquiera era al banco, pues debería ser a la Banco, no, banco, ¿por qué? Porque hice transferencia. Si pues, clientes pagan transferencia, transferencia. ¿contra qué transfiero? Contra el banco, no transfiero No, pero contra la estamos banca. hablando de pagar al proveedor. Pues, se paga- Por eso, para pagarle al proveedor hay que pagarle con plata que existe en el banco. Quizás no traía banco, no traía 2.500, traía menos. Sí, traía menos. ¿Sí? Todo tiene su cosita que ustedes no pisen el palito. Sí. ¿Sí? Todo pisado el palito. Partido Había pisado el nacional. palo en la rama todo. Estaba la media cagada con la empresa. ¿Ah? Si a una empresa me voy a quiebra, 1-0. ¿Estamos? Estamos. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Ya, vamos. Entonces te hace la prueba. Vamos a ver el video 1000 veces. Sí. Digo, clientes, ventas, IVA. ¿Qué IVA este? IVA débito fiscal, IVA de venta. ¿Verdad? Entonces, por contra de la venta, sin IVA, 1950 con utilidad, ¿cierto? Cierto. Ah. ¿Cuánto es la utilidad? 30% de 1950. Es decir, perdón, ¿cuánto es el 19% de Ahí yo 1950? no caché, debería ser casi. Este es la 3.008 y algo, pero que daría fracción, po. Porque el 10% de 1950 es No, 195. Y Mira, 195 voy a sacarlo yo. Ya, 0,5. no te voy a creer ahora. No, porque va a quedar con. Queda fraccionado el número, po. Pero si a lo mismo que fraccionado, si se aproxima para Se aproxima. Ya, entonces. ¿Cuánto teníamos mercadería? 1.500. 1500, sí. 1.500, ¿cierto? Teníamos mercadería 1.500 Ujú. por 1.30, nos va a dar el 30%, ¿cierto? Por 1.3, ¿verdad? Y esto me da 1.950, ¿cierto? Ese es el valor de venta, esta es la venta. Después, ¿qué calculo yo? El IVA, ¿cierto? Ujú. Calculo el IVA débito fiscal. ¿Cuánto es esto? El 19%. Entonces, 1950 por punto 19, 1950 por punto 19, me da 371, más 370,5, 371 se aproxima. ¿Ya? 371. No, pues sería 370. Porque sobre el 5 Sí. 5 por arriba. sería. Ah, para arriba, 5 para arriba. Desde el 6. Del 5 por arriba se aproxima. Mismo Sí. así. 75. Sí. Acá. Aparte que esto es para el Estado. Ah, ya. Entonces decir. ¿Se entiende, no? Ujú. No pierde. 1950 más 371. Si fuera en contra del Estado, le creo. Ya, 2321. Ya. Entonces esto me da 2321, ¿verdad? Ajá. Entonces yo aquí tengo 371 que es el IVA y esto me da entonces cliente 2321. ¿Qué debo hacer después? Hacer el asiento del costo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo ahora? El costo de venta, ¿cierto? Costo de venta, bien, contra mercaderías. ¿Cuánto costaban las mercaderías? 1.500. 1.500, costo de venta 1.500. ¿Cierto? Y ahí se muere. Entonces, ¿qué pasa con eso? La cuenta de mercadería, ¿cierto? Maté los 1.500 que traía. Sí. ¿Te fijas o no? Pasa lo mismo entonces con el vehículo, porque con el vehículo igual no entendí cómo. El vehículo también te lo saca para los libros y la diferencia es la utilidad. Pero el vehículo no va con Con IVA. no va Ganó, con IVA. esa es la utilidad que tuvo, lo que ganó por la venta. Lo vendió un 30% más caro. Valor del vehículo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes aquí la cuenta de mercadería que nos preguntabas cómo la elimino, ¿cierto? La cuenta de mercadería, tal vez esta la de él, venía con un 1.500 del saldo inicial, ¿cierto? Sí. Y ahora tiene 1.500 por la venta. Saldo de la cuenta de mercadería, 0, ¿cierto? Yo no entendía cómo eliminarlo. ¿Sí? ¿Y el vehículo, cómo era el vehículo? El vehículo igual, por la El- ganancia la agarra la caja. Y la diferencia, ¿cierto? Igual la diferencia, porque entonces la Y caja los, clientes, aumenta en 6.000. se abajan contra el pago completo. Ya, y lo otro que también quedé con bastante duda era si los clientes, por ejemplo, el cliente de venta es el mismo cliente que le debe plata o es una cuenta distinta. No, la misma cuenta. Es la misma cuenta, el cliente es todo el Cliente con la misma cuenta. Que él había cambiado de cuenta Y crediticia, después una y dice, cliente de los se pagan 2.500 a los proveedores. ¿Cuánto le damos a los proveedores? 5.000, algo por ahí, pero no sé. ¿Cuánto le Pues pagar damos? 6.500. 6.500. Entonces pagamos nosotros 2.500, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿qué hicimos ahí?
dijimos proveedores, que estaba a la vez, ¿cierto? Vamos a hacer una rebaja, porque una cuenta pasiva baja el debe. Le vamos a rebajar por 2.500. ¿Sí? Sí. ¿Contra qué? Contra la cuenta, ¿qué cuenta teníamos con plata? Banco. Banco, ¿cierto? Banco está- Banco queda con 2.500. O sea, pero ni siquiera al banco, pues debería ser a la Banco, caja. no, banco, ¿por qué? Porque hice transferencias. Los clientes ah, pagan transferencia. transferencias. ¿Contra qué transfiero? Contra el banco, no transfiero No, pero contra la estamos caja. hablando de pagar al proveedor Por eso, para pagarle al proveedor hay que pagarle con plata que existe en el banco. Quizás no traía banco, no traía 2.500, traía menos. Sí, traía menos. ¿Sí? Todo tiene su cosita que ustedes no pisen el palito. Sí. ¿Sí? Todo pisado el palito. Partido Había pisado nacional. en la rama de oro. Estaba la media cagada con la empresa. ¿Ah? Si a una empresa me voy a quiebra, 1-0. ¿Estamos? Estamos. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Vamos Entonces te hace la prueba. Vamos a ver el video 1000 veces. Sí. Digo clientes, ventas, IVA. ¿Qué IVA es este? IVA débito fiscal, IVA de venta. ¿Verdad? Entonces, por contra de la venta, sin IVA, 1950 con utilidad, ¿cierto? Cierto. ¿Cuánto es la utilidad del 30% de 1950? Es decir, perdón, ¿cuánto es el 19% de Ahí 1950? yo no caché, debería ser casi. Este es la 3.008 y algo, pero que daría fracción, po. Porque el 10% de 1950 es No, 195. Y Voy a sacarlo yo. Ya, 195,5. no te voy a creer ahora. No, porque va a quedar con. Queda fraccionado el número, po. Pero si a lo mismo que fraccionado, si se aproxima. Se aproxima. Ya, entonces. ¿Cuánto teníamos mercadería? 1.500. 1500, sí. 1.500, ¿cierto? Teníamos mercadería 1.500 Ujú. por 1.30, nos va a dar el 30%, ¿cierto? Por 1.3, ¿verdad? Y esto me da 1.950, ¿cierto? Ese es el valor de venta, esta es la venta. Después, ¿qué calculo yo? El IVA, ¿cierto? Calculo el IVA débito fiscal. ¿Cuánto es esto? El 19%. Entonces 1950 por punto 19, 1950 por punto 19, me da 371, más 370,5, 371 se aproxima. ¿Ya? 371. No, pues sería 370. Porque Sí. sobre el 5 Sí. 5 para arriba. sería. Ah, para arriba, 5 para arriba. Desde el 6. Del 5 para arriba se aproxima. Mismo Sí. así. 75. Sí. Acá. Aparte que esto es para el Estado. Ah, ya. Entonces decir. ¿Se entiende, no? Ujú. No pierde. 1950 más 371. Si fuera en contra del Estado, le creo. Ya, 2321. Ya. Entonces esto me da 2321, ¿verdad? Ajá. Entonces yo aquí tengo 371 que es el IVA y esto me da entonces cliente 2321. ¿Qué debo hacer después? Hacer el asiento del costo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo ahora? El costo de venta, ¿cierto? Costo de venta, bien, contra mercaderías. ¿Cuánto costaba la mercadería? 1.500. 1.500, costo de venta 1.500. ¿Cierto? Y ahí se muere. Entonces, ¿qué pasa con eso? La cuenta de mercadería, ¿cierto? Maté los 1.500 que traía. Sí. ¿Te fijas o no? Pasa lo mismo entonces con el vehículo, porque con el vehículo igual no entendí cómo. El vehículo también te lo saca a los libros y la diferencia es la utilidad. Pero el vehículo no va con Con IVA. no va Ganó, con IVA. esa es la utilidad que tuvo, lo que ganó por la venta. Lo vendió un 30% más caro. Valor del vehículo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes aquí la cuenta de mercadería? Que nos preguntaba cómo la elimino, ¿cierto? La cuenta de mercadería, está la vez, venía con un 1.500 del saldo inicial, ¿cierto? Sí. Y ahora tiene 1.500 por la venta. Saldo de la cuenta de mercadería, 0, ¿cierto? Yo no entendía cómo eliminarlo. ¿Sí? ¿Y el vehículo, cómo era el vehículo? El vehículo igual, porque El- la ganancia la agarra la caja. Y la diferencia, ¿cierto? Igual la diferencia, entonces la Y los, caja clientes, aumenta y los clientes se bajan contra el pago completo. Ya, y lo otro que también quedé con bastante duda era si los clientes, por ejemplo, el cliente de venta es el mismo cliente que le debe plata o es una cuenta distinta. No, la misma cuenta. Es la misma cuenta, el cliente El cliente con la misma cuenta. Que él había cambiado de cuenta Y crediticia, después el dice, cliente era el otro. se pagan 2.500 a los proveedores. ¿Cuánto le damos a los proveedores? 5.000, algo por ahí, pero no sé. ¿Cuánto le Pues pagar damos? 6.500. 6.500. Entonces pagamos nosotros 2.500
2.500, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Hicimos proveedores, que estaba a la vez, ¿cierto? Vamos a hacer una rebaja, porque una cuenta pasiva baja el debe. Le vamos a rebajar por 2.500. ¿Sí? Sí. ¿Contra qué? Contra la cuenta, ¿qué cuenta teníamos con plata? ¿Banco? Banco, ¿cierto? Banco está con- Banco queda con 2.500. O sea, pero ni siquiera al banco, pues debería ser a la Banco, no, banco, ¿por qué? Porque hice transferencia. Si el pues, cliente ah, paga la transferencia, ¿contra qué transfiero? Contra el banco, no transfiero No, pero contra la estamos caja. hablando de pagar al proveedor. Pues, Por eso, para pagarle al proveedor hay que pagarle con plata que existe en el banco. Quizás no traía banco, no traía 2.500, traía menos. Sí, traía menos. ¿Sí? Todo tiene su cosita para que ustedes no pisen el palito. Sí. ¿Sí? Todo pisado el palito. Partido Había pisado el nacional. palo en la rama todo. Estaba la media cagada con la empresa. ¿Ah? Si a una empresa me voy a quiebra, no, cero. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Vamos a- Entonces te hace la prueba. Vamos a ver el video 1000 veces. Sí.